Hola amigos bricoleros, habéis visto la postal bonita que tengo detrás, ¿eh? Qué bonito el paisaje. He aprovechado que podía grabar en exterior para aprovechar, hacer algo nuevo y que no sea siempre en el taller. De todas maneras ya sabéis que vamos a cambiar de taller. En unos meses estaremos en el otro taller, que habrá que prepararlo, habrá que acondicionarlo para poder trabajar en condiciones y hacer vídeos en condiciones. En este vídeo os traigo unas reglas que hace tiempo que quería comprar, que venía buscando, y son estas reglas, como veis, en aluminio. Mirad qué presencia, qué cosa bonita. Es una regla de 76 centímetros en aluminio. Es una regla de precisión para marcar en madera, metal, pero de una forma bien precisa. Como os dais cuenta, en el interior también viene perforado. ¿Veis ahí? Tiene agujeritos y cada agujerito coincide con una medida. Ahora veréis por qué. Y luego también en los cantos, en las dos partes, la parte superior como en la parte inferior, o izquierda y derecha, como queráis decirlo, también viene regulada con la medida. Y viene con una especie de escuadra, un tope, completamente a 90 grados, para apoyar en la madera, ya lo veréis, para coger el punto cero. O sea, esto nos da la referencia cero. Otra herramienta que también he comprado es una escuadra, lo mismo, de aluminio, el mismo color rojo. Esta escuadra es de 20 centímetros, depende. Desde aquí tenemos 20, si cogemos en lo que es en el ángulo recto, tenemos 170. También fabricada en aluminio. Ahora vamos a medir el espesor del aluminio y demás, vamos a ver las características, pero ya os digo que es bastante espeso y bastante ligero porque está fabricado en aluminio. Y como veis, tiene una presencia muy buena. Lo que es la escuadra, si cogemos el pie de rey, lo que es esta parte donde tenemos la regla, tiene un espesor de 6 milímetros. O sea, que tenemos aquí 6 milímetros de aluminio. Y luego lo que es la parte que va a apoyar en la madera o que va a apoyar en el suelo o en un canto, lo han hecho de 17 milímetros. O sea, que tenemos aquí casi 2 centímetros. Está muy bien. En cuanto a la regla, como os he dicho, tiene desde donde está la parte que va a apoyar hasta el final de la regla, son 76 centímetros. Nos da mucho juego porque tiene mucha distancia, así que podemos coger maderas bastante grandes. Como os he dicho, en el interior tiene puntitos, están perforados, que es lo que nos permite meter el lápiz para marcar, y en la parte superior y parte inferior también está marcado. El espesor de la parte que apoya tiene 1 centímetro. Esta parte de aquí tiene 1 centímetro, y lo que es la regla, aunque está un poquito en cuesta, porque está levantada y luego tiene una hendidura interior donde vamos a meter el lápiz, ahí tenemos un espesor de 8 milímetros, que no está nada mal, bastante ancha, 8 milímetros que tenemos aquí. Estas herramientas son herramientas de precisión, las he comprado en Banggood, tiene un precio de 14-15 euros, la regla me ha costado unos 14 con algo, y lo que es la escuadra creo que eran 10 con algo, no me acuerdo exactamente el precio, pero lo dejaré en la caja de descripción el enlace y podéis ver el precio. Y nos permite, si os dais cuenta, por ejemplo, en esta madera que tengo aquí, que me he apañado, apoyamos en un lado y nos permite desplazar la regla fácilmente porque siempre va a estar a 90 grados con la madera, y el tener tanta superficie aquí nos permite deslizar fácilmente. La regla nos viene también con esta punta de boli, que podéis coger un lápiz normal porque pasa por los agujeros, solo que esta punta de boli tiene la punta muy finita que pasa perfecto, pero bueno, podéis tener un lápiz normal que también pasa, o una punta de boli y también pasa. La idea es que tenemos la regla bien apoyada en el canto. Por ejemplo, quiero marcar 8 centímetros, yo sé que de aquí esto es el 0, la parte que apoya en la madera va a ser 0, además viene marcado, y voy al agujero que es 80, meto mi boli y simplemente haciendo así puedo tener una línea perfecta marcada en la madera. ¿Que me quiero venir ahora a 5 centímetros? Pues lo mismo, sin apoyar mucho, podemos venir lejos y marcar, se desliza perfectamente. En este caso cogí una madera que es lo que había por aquí, un retal de madera pequeña, pero claro, en verdad sería para coger una tabla grande, te vienes aquí, puedo marcar aquí, puedo marcar aquí, puedo marcar toda una tirada con mucha precisión, ya que el boli pasa en el agujerito y está perfectamente centrado en la medida. También nos valdría, por ejemplo, para apoyar tipo escuadra y hacer rectas así, venir aquí, tal, y hacer nuestras rectas, ya que puede servir como escuadra, como regla. Es una regla finalmente, pero también sirve como escuadra ya que tenemos un ángulo recto aquí. La escuadra es exactamente también fabricada en aluminio, el color rojo no es en la misma marca, ¿eh? Esta escuadra también la teníamos en la marca Beico, pero esta me ha parecido más curiosa porque, como os he enseñado antes, tiene 3 escalones. ¿Qué nos permite eso? Cuando apoyamos la escuadra,
siempre está apoyada en 2 puntos, en el lateral y en la parte superior. De esa manera es lo mismo, es súper fácil mover para trazar las líneas, marcar líneas o sacar escuadras. Bueno, compañeros, y no voy a hacer un vídeo de 10 minutos para una regla y una escuadra. Ya habéis visto por qué la he comprado yo. Os voy a dejar, no os preocupéis, en la caja de descripción dónde lo he comprado y demás, aunque sabéis que a mí no me gusta poner enlaces porque lo podéis comprar, hay diferentes marcas, hay diferentes precios, pero bueno, como siempre me lo pedís, yo en la caja de descripción os dejo el enlace a las 2 herramientas que he comprado en Banggood. Espero que pronto podamos vernos en el nuevo taller en el cual me tenéis que dar ideas. Ya haré un llamamiento para que me aportéis ideas todos juntos y a ver qué sale, a ver qué inventos podemos hacer en el taller. Y nada, espero que el vídeo os guste y nos vemos en otro vídeo de bricolaje. ¡Hasta luego!